En esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Rogelio Ebert Ruiz Ríos, quien actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, quien es un amigo desde hace varios años que tengo el gusto de conocerlo, a Rogelio, y me voy a permitir leer una muy breve semblanza de su trayectoria. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones más recientes destacan Memorias disciplinarias, representaciones sociohistóricas sobre Tijuana, en Historia, Territorio e Identidad, Colonización y Agricultura, rusos molocanes en Baja California, en El rostro de la investigación extranjera, Redes migratorias, empresas y crecimiento económico de México y América Latina, Experiencia, memoria y discursos disciplinarios en las representaciones sobre Tijuana, en Magistrales, Historia, Memoria y sus lugares. Y como mencioné, pues es director de este instituto de la universidad desde junio de este año, ¿no? Entonces, como ha sido costumbre en este evento de diálogos, vamos a tratar de tener el formato de charla, de conversación, de diálogo, pero le haría una primera pregunta al doctor Rogelio, en el sentido de que ¿cuál es el significado que tiene para él, de acuerdo a su trayectoria, la ciencia? Bienvenido, Rogelio, buen día. Gracias. Bien, buenos días. Gracias, Checo. Le digo Checo, sí, al maestro porque nos conocemos desde 18 años más o menos, ¿no? en circunstancias muy, muy gratas. Bien, hola a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Le platicaba aquí a los compañeros que nos gustaría reproducir y copiarles este formato para futuros diálogos que también tengamos en nuestra unidad académica, a modo de conversatorio. Bien, sobre la primera pregunta, que tengo entendido va relacionada con qué es para mí la ciencia. Voy a tratar de salirme un tanto de los manuales, de las explicaciones muy del libro, para tratar de hacerlo más fluido. Y partir de respuestas tal vez muy concretas, no muy largas, no muy extensas, para después propiciar ya un diálogo más constante y que pueda profundizar en algunos detalles de lo expresado. Para mí la ciencia empezaría definiéndola como un conjunto de saberes que tienen una hegemonía marcada desde el siglo XIX en la forma o las formas de explicar el mundo, a partir de una serie de métodos establecidos que privilegian o parten de la observación de un campo empírico que es sometido a pruebas, análisis, reflexión y después arroja una síntesis que se pretende de tipo universal a partir de una serie de fenómenos particulares que han sido recreados en el campo o desde el campo de la naturaleza o de lo social. Eso sería básicamente, y que ha generado su propio discurso y su propio campo de reflexión, que sería la epistemología o las epistemologías, donde vamos a encontrar desde los positivismos más acendrados, que tratan de fundamentar la verificación de todo fenómeno social, cultural, natural, cuantificarlo, a veces desde lo cualitativo, hasta las epistemologías más escépticas que tienen desde luego su origen en el siglo XIX a partir de los antirracionalismos. Eso sería de entrada mi primera definición. ¿Y por qué elegiste, hablas de que es una forma de ver el mundo, un enfoque específico, y de entre estos que explicas que pueden ser muy amplios los enfoques, ¿cómo te interesaste tú por tu área, por tu disciplina? Bien, yo creo que en mi caso fue como en la mayoría de los casos de la gente que estudia una profesión académica, universitaria. Me interesó desde niño sin saber que de manera concreta y cabal qué era historia. Me interesaba, yo creo que como a muchos de nosotros que estamos aquí, me interesaban en la primaria las ciencias sociales, así.
y sobre todo lo que yo consideraba era la geografía. Me sabía, en tercer año memorizaba ya los países, sus capitales, los mapas. Yo quería viajar y viajar, entonces mi única posibilidad era viajar con el dedo a través de los mapas. Y tenía juegos que me hacían feliz, dibujaba mapas, inventaba y hacía guerras y ya tomaban territorios, ¿no? Esa era mi idea. Después creo que había en las matrículas de primaria, secundaria todavía más posibilidades de interesarse por las ciencias sociales o lo que llamábamos ciencias sociales. Entonces en la primaria leí sobre historia, por mi parte también mi papá siempre llevaba libros que tenían que ver con historia, ahora lo comprendo, no era una historia académica, es una historia de divulgación, que linda mucho y que es muy popular todavía con la charlatanería. Historiadores no profesionales, y todo eso lo mezclaba también con historias de enciclopedias. En la secundaria se acendraó ese gusto, entonces a partir de la prepa yo ya tenía claro que quería estudiar geografía, no sabía bien qué era esa disciplina, o algo relacionado con ciencias sociales. Al momento de decidir, elegí el camino, estuve tentado entre filosofía e historia. Mi hermano ya estaba aquí en Ciencias Humanas en Comunicación y me dijo: no, filosofía es muy teórica, mejor elige historia. Y me fui a historia. Y bueno, no me arrepiento, porque la historia también es un camino bastante filosófico que al final te confronta con una de las preocupaciones principales del ser humano, que son de índole trascendental, que es preguntarse sobre el propio ser y la relación con el entorno, con otros sujetos, con otros objetos, y la forma de ubicarse y hacerse uno en el mundo, que tiene que ver con el campo de lo cultural y de lo social. Eso sería de entrada las motivaciones, un recuento muy sucinto de las motivaciones que me llevaron a estudiar e interesarme por la historia. Después ya pues fui descubriendo que la historia es un universo en sí mismo, donde hay distintas posturas y que muchas veces son, o las más de las veces son irreconciliables unas con otras, y que tienen que ver con debates en torno a la noción de ciencia, teoría y métodos, que yo creo que va a haber campo para ahondar en eso más adelante. De este universo del que hablas, ¿qué preguntas son las que te han, por ejemplo, hablas ahorita del recorrido de lo que te fue llamando la atención desde niño a leer historia de divulgación, historia popular, digamos, o de edición popular mezclada con enciclopedia y la geografía? ¿Y qué preguntas te fuiste planteando y qué preguntas han permanecido? Originalmente era la curiosidad, era por conocer más allá de lo que yo conocía, que era mi entorno inmediato. Era también la necesidad de viajar, yo quería viajar desde niño. Me preguntaba por el pasado, así como se preguntan los anticuarios. Había cierto culto también a lo viejo, un aire nostálgico que creo que es parte también de esas brumas que cubren la modernidad, el preguntarse siempre por tiempos pasados, remotos. Después ya fui preguntándome más cosas concretas, como eran preguntas ingenuas tal vez, que eran entre la veracidad de ciertos acontecimientos que se narraban, las distintas interpretaciones que se hacían sobre el proceso de independencia de la Nueva España, después México, sobre si había héroes o villanos en la Revolución Mexicana, hasta que llegué ya a la licenciatura y empecé a preguntarme después que creo que es una pregunta natural para quien estudia historia, empecé a preguntarme sobre qué es la historia, a partir del libro de Mark Bloch de Apología de la Historia o Introducción a la Historia, que inicia señalando, recuperando una pregunta de su hijo: papá, ¿qué es la historia?, ¿no? Entonces ese libro fue fundamental para mí, para empezar a cuestionarme sobre la disciplina que había elegido estudiar. También me influyó el libro de Edward Carr, que se llama justo ¿Qué es la historia?, y donde después, ya contextualizando, pues me entero que son respuestas a las afrentas y dilemas o desafíos y retos planteados sobre todo desde la
incipiente sociología que estaba formándose como disciplina con ambiciones imperialistas sobre el resto de las ciencias sociales entre el siglo XIX y el siglo XX. Eso fue la principal motivación que me llevó. Después pasé a otras preguntas que nos hacemos los estudiantes de historia o deberíamos hacernos, como es si la historia es ciencia o no, que también era un gran dilema que todo mundo, y que generaba discusiones con los mismos profesores y estudiantes, por ejemplo, de filosofía o de literatura, que cuestionaban siempre el rigor científico que la historia se autoadjudicaba. Esas fueron preguntas que me llevaron por una transición. Después incursioné ya en textos de índole ideológica. En mi tiempo, yo estudié entre el 93 y 97, 1993-1997 la licenciatura. Pues el internet todavía en la UABC era algo muy incipiente, muy restringido. Entonces el material al que yo tenía acceso era el viejo material que había quedado guardado en la biblioteca de Tijuana desde los años 70 o desde la década de 1980, que eran de cuño marxista, donde había grandes debates en sus páginas, en las páginas de revistas, de libros, que se cuestionaban sobre si había sido sobre el modo de producción que se había impuesto en Nueva España, si era feudalismo o capitalismo. Ya después transité ese tipo de cuestionamientos, donde desde luego buscaba respuestas. Después también ya me fui moldeando más en estos debates de cuño marxista, y después ya mis apuestas estaban entre lo que habían discutido en los 70 y 80, qué líneas seguir, si las líneas maoístas, trotskistas, las de cuño soviético, en fin, ese tipo de dilemas fueron los que me fueron introduciendo a quizá interrogantes más complejas, o que yo sentía más complejas. Ahorita me gustaría regresar a la cuestión del debate ideológico, pero antes hay un tema que me gustaría preguntarte, que también ya lo mencionaste un par de veces, es viajar. ¿Cómo viajabas dijiste primero en el papel, ¿no? Viendo la geografía, imaginándote viajes solamente en el papel, y ya luego tuviste oportunidad de viajar? ¿Cómo se vincula el viaje con el conocimiento científico, con la historia? ¿Cómo se vincula? Bien, yo creo que hay una máxima de la modernidad que señala en esa ambición de ilustrarse y de tender una línea de progreso y de evolución dentro del desarrollo de o dentro de una visión desarrollista que se tiene de la humanidad. Entonces hay una máxima muy popular que indica que los viajes ilustran, pero desde mi parecer uno puede viajar y nunca cambiar su punto de vista. Es un poco como el Quijote que se narra en Las Palabras y las Cosas, que ha brevado en una etapa de crisis de la novela de caballería, que está significando la transición del medioevo al renacimiento. El Quijote sale al mundo a comprobar solamente lo que ha leído en esas novelas de caballería que ya resultan inadecuadas para la comprensión del mundo, del presente que el Quijote está viviendo. Me parece que mucho de eso ocurre en los viajes. También, a menos que uno se prevenga y cuando viajes ya tengas una serie de lecturas o de conocimientos previos que de todos modos al momento de confrontarlo con aquellas regiones que has idealizado, ya sea de manera utópica o distópica, va a resultar de ello una tensión que va a hacerte o puede hacerte reflexionar sobre ese viejo apego o esa vieja ambición que se gestó desde el principio de las ciencias sociales o ciencias humanas, que era el de tratar de aprender a través de las narrativas, que en este caso ya podríamos hablar de narrativas visuales, narrativas escritas o de alguna otra forma de formato plástico, sobre la imposibilidad de aprender dentro de esos discursos aquella realidad que se busca retratar. Me parece que los viajes me han puesto de relieve esa tensión, y es una tensión que generalmente vamos a encontrar también desde el cuño de las ciencias sociales. Por ejemplo, la sociología, el principio básico era confrontar en un principio cómo una serie de postulados normativos que rigen una sociedad
cuando se aplican o se llevan a la práctica en una circunstancia o sociedad particular, pues siempre resulta una tensión entre lo que están normándose y lo que está resultando ya en la práctica. Y me parece que los viajes se prestan para ese tipo de metáforas. ¿Y cómo has resuelto tú, en algún ejemplo que nos platiques, esa tensión que ahorita explicas? Y a lo mejor eso tiene que ver con lo ideológico también, ¿no? Es decir, lo cristalizado y cómo lo resuelves en el aprendizaje o en la aprehensión del entorno al que viajas. No sé si quepa el ejemplo. Sí, no creo que lo haya resuelto, porque se acabarían muchas motivaciones y me parece imposible hasta este momento resolver ese tipo de tensiones, pero creo que dando lugar primero al reconocimiento de la imposibilidad de aprender y de retratar el mundo de la manera en que se presenta, porque eso cambia según los ángulos y perspectivas del observador, donde te sitúes. Entonces aquí lo que queda, y a lo único que podríamos aspirar, en mi caso como historiador, sería la interpretación, y me parece que resulta lo mismo cuando eres un viajero, no hay mayor posibilidad de ahí, pero eso no significa que toda esa realidad quede contenida en el lenguaje o en el discurso. Es decir, también hay que dar lugar a las posibilidades de un mundo que escape a la simbolización. Entonces, en los viajes me parece que funciona de muchas maneras. Cuando uno se pretende con un viajero ilustrado que vaya más allá del mero deleite turístico, me parece que sí funciona también este tipo de analogías, que en lo particular las uso como experiencia al desarrollarme en el campo del profesional, que sería el de historiador. Volviendo un poco al contexto en el que creciste, ¿cómo, y porque hacías alusión también a esto, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de quiénes fueron la cuestión de los villanos o de los héroes, ¿no? En las distintas etapas históricas del país. ¿Cómo lo ves eso desde tu lugar de origen, desde Tijuana? ¿Cómo se observa, cómo pensarías tú que has interpretado los procesos históricos quizás de frontera? Ajá. Bien, esto tendría que ver justo con las discusiones sobre la cientificidad de la historia. De entrada, yo y buena parte del gremio, me atrevo a decir, creo que hemos dejado de lado ya esa pretensión de constituirnos como una disciplina científica, entendida al menos desde los términos o preceptos nomotéticos, que son los que marcaron la rigidez de la ciencia. Pero sí me reconocería o nos reconocería más como que formamos parte de una disciplina que acude a ciertos parámetros científicos para demostrar una serie de hipótesis a partir de fundamentos empíricos. Y esto tendría que ver con el campo de la interpretación y la pretensión a veces o la demanda de dilucidar si fueron héroes o villanos los protagonistas o sujetos de la historia. Desde luego, al ser todo esto materia de interpretación y no estar ya guiados por la búsqueda ansiosa o la ansiedad de una verdad positiva, establecida, inmutable, esto se abre también para ciertas perspectivas relativistas. Me parece que lo único que puede privar al momento de erigir juicios, primero reconocer que la historia es una disciplina, más que llamarle ciencia, podríamos decir una disciplina científica, cientificante, cientificada, no sé, algún término de estos, que opera a partir de la interpretación, manejando, manipulando con una mirada entrenada, disciplinada, controlada de las fuentes y de la interpretación que de estas se hacen, las fuentes de cualquier tipo. Y esto habría de llevarnos también a plantearnos que es el consenso gremial el que te limita, pero a la vez sanciona las verdades históricas que estamos arrojando y que son desde luego transitorias. Van a cambiar y van a mutar conforme los presentes desde donde se esté interpretando el pasado y el futuro o los futuros hacia los que se esté arrojando esta interpretación. Entonces eso hace también o me hace pensar, ya relacionándolo con la pregunta,
sobre las posibilidades, y que se lo han planteado sobre todo historiadores reconocidos como posmodernos, Ankersmit, por ejemplo, con cierta pretensión de historicismo radical. Es posible que en mi noción, mi interpretación, mi vivencia de la frontera, yo pueda rebasar esa vivencia, salir de mi tiempo y poder interpretar otros, un pretérito que puede ser inmediato o puede ser muy lejano. Puedo desprenderme de mi entorno, de mi realidad, y eso nos lleva a evaluar y a poner en consideración el resurgimiento justo de lo que Dominic Lacapra ha llamado el giro experiencial, es decir, cierto regreso al subjetivismo, a la subjetividad, lo cual ha dado lugar y ha dado pie y ha dado relevancia a que estemos viviendo un auge de la memoria y un auge de las experiencias, otra vez la Erlebnis, como lo tradujo Ortega y Gasset, de la experiencia vivida, ¿no? Como tradujo Ortega y Gasset el Erlebnis de Heidegger. Esto nos sitúa y nos ha llevado a un campo en el que debemos plantearnos la forma en que estamos interpretando nuestro presente y nuestro mundo, si podemos ir más allá de esa interpretación que marca la experiencia personal y la subjetividad. Y me parece que el consenso gremial es lo que está operando para mantener dentro de ciertos contornos epistémicos ese tipo de explicaciones. Eso nos lleva a pensar en consensos. Cuando hablamos de frontera norte, por ejemplo, pues habría que siempre especificar. Esto retomando aquella noción del significante vacío de Laclau. Es decir, siempre cuando hablamos de algo universal estamos refiriendo a algo particular. Si yo hablo de frontera, estoy refiriendo a una experiencia personal, a una experiencia colectiva de lo que yo considero como una situación de frontera, una condición. Y eso también lo estoy compartiendo con otros individuos que forman parte de una identidad profesional, en este caso pueden ser historiadores, comunicólogos, comunidades epistémicas, que podamos arrojar y tener consenso sobre esas interpretaciones que estamos haciendo de hechos muy concretos y singulares, pero van a quedar siempre dependientes de un alto contenido ideológico, porque la ciencia desde el siglo XIX está produciendo y también está siendo legitimada a partir de la propia ideología que ha producido de ello. Al constituirse como un saber hegemónico, está desplazando otros saberes, otro tipo de saberes, otras formas de ver y de vivir el mundo. Entonces la historia, desde luego, no escapa de ello. Y cuando asumimos una identidad profesional y decimos, nosotros los historiadores, nosotros los científicos sociales, los científicos humanos, los humanistas, estamos formando parte de esa hegemonía. Al momento de interpretar, estamos determinando también ciertos sesgos sobre esa interpretación, la idea que tenemos de frontera. El ejemplo más claro que me viene como historiador es esa noción discursiva, donde todo prácticamente se justifica por la condición fronteriza de Tijuana o de Baja California. Siempre se dice, uno revisa la bibliografía que se ha escrito al respecto y siempre está operando ahí o gravitando ciertas teorías de origen independentista, me atrevo a decir, que señalan, bueno, casi todos los fenómenos sociales, políticos, culturales, económicos que acontecen en la frontera norte, al menos la de Baja California, se están relacionando con esa condición de frontera. Y me parece que ahí es donde entra o debe entrar el prurito y la precaución para empezar a revisar esos discursos que se están arrojando. Bueno, nos estás planteando te inscribes en un aspecto de la historia amplio, diría yo, bueno, pues no cuantitativo, pues, ¿no? Sino más interpretacionista en un marco, pues eso, ¿no? Más interpretativo. ¿Cuáles serían las técnicas? También como volviendo un poco a lo que mencionabas ahorita al inicio de la charla, sobre desde el marco epistémico, pero bueno, vamos a hablar también de los métodos, de las técnicas en las cuales tú te has desarrollado, que permitan explicar un poco, bueno, cuál es el papel del historiador que no está, que ya borré la pregunta, pero que no está en el archivo, pues, ¿no? O sea, que no está solamente buscando en los documentos históricos, sino que tiene una perspectiva que incluye eso, pero que trata de ser amplia para ser actual o para estar viendo los procesos vivos que son explicados también por los procesos históricos. Entonces,
que nos expliques un poco, nos platiques cómo operan pues esos métodos, esas técnicas de este paradigma en el que tú te inscribes, pues, ¿no? Bien, no sé cómo me metí aquí. Ese tipo, no tengo una respuesta elaborada así de manera precisa para eso, pero a ver, voy a echar a volar la imaginación. Bien, lo primero habría que reconocer y acudir al manual. El historiador tiene un mantra que buena parte de lo fidedigno de su testimonio, de su afirmación, de su explicación, radica en la crítica de la fuente. Ese sería el mantra, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la crítica de la fuente? Lo primero es reconocer la diversidad de fuentes, las amplias, porque todavía escuchamos muchas taras en el mundo historiográfico, y no solo hablo de México, a nivel mundial. Se suele dividir, todavía lo escuchamos entre colegas, en los posgrados, entre fuente primaria, fuente secundaria, fuente terciaria, y de ahí te vas hasta donde alcance, hasta el infinito y más allá. Eso de entrada pues es cuestionable, porque la fuente primaria radica en la importancia que tú le des a algo, pero casi siempre se parte de una deferencia positiva o positivista, y que tiene que ver con el desarrollo de la historiografía moderna, que tiene que ver o que va pareja y legitima a su vez y se respalda en la formación de los estados nacionales. Entonces casi siempre se plantea que aquello que vemos, y bueno, el culto al documento, la fiebre de archivo, como lo desarrollaron esa crítica a partir de los planteamientos de Derrida. Entonces se plantea que las fuentes primarias generalmente son aquellos documentos que pareciera ser, contienen un apego a ciertos hechos o sucesos o eventos que acontecieron. Estos testimonios generalmente se tienen que ligar y enmarcar referencialmente con otros, se articulan, como diría otra vez Laclau. Articular significa configurar, tejer, hilar una serie de elementos que de otra manera no tendrían nada que ver uno con otro. Eso hacemos los historiadores al hilar y darle coherencia a una serie de testimonios que hemos recopilado para arrojar un relato coherente. Eso sería lo primero. ¿Quién sanciona, quién legitima que el historiador esté apegándose a ciertos hechos, sucesos e inscribiéndolos en procesos? Porque eso sería otra particularidad y otra característica definitoria de la historiografía moderna, que parte de procesos, se basa en procesos. Esto está definido así, nos lo dice Reinhard Koselleck, empezó a definirse desde la década entre 1760 y 1780. ¿Por qué? Porque parte de una idea de progreso, de avance, de etapas, y así clasifica el mundo. Entonces, esto está sancionado justo por el gremio de historiadores, que la crítica de la fuente sea pegada y que la recolección de esas fuentes también esté marcada o determinada por lo que se estipula como apropiado dentro del campo historiográfico, que sería, y esto es otra vez esto sería como el carácter fundacional del historiador, el haber hecho trabajo de archivo. Haber hecho trabajo de archivo es para los historiadores, como para muchas escuelas antropológicas o sociológicas, haberse llenado de polvo, de lodo, haber pasado fríos, adquirido una pulmonía, qué sé yo, en el trabajo de campo, ¿no? Bueno, para el historiador se plantea también el trabajo de archivo como ese acto fundacional. ¿Y para qué sirve el trabajo de archivo? Además de bautizo, sirve para demostrar la crueldad de la realidad del trabajo del historiador, ese trabajo aislado, sujeto, sometido a rutinas bastante agotadoras, en las que está recuperando las voces del pasado. Después esas voces del pasado son articuladas otra vez a través de narrativas que se confrontan con lo que llamamos el estado de la cuestión o el estado del arte, con lo que ya han hecho y dicho otros historiadores antes o junto a uno. Y a partir de ahí se arrojan las interpretaciones. Esas interpretaciones están limitadas, desde luego, por el apego a ciertos
hechos empíricos. Es decir, si decimos que Benito Juárez existió, es porque hay un consenso de que alguien llevó en vida, que consideramos importante para el Estado liberal mexicano, llevó ese nombre y ejecutó una serie de acciones. Si yo me planto y les esbozo y espeto de pronto, no, Benito Juárez no existió, estoy obligado a arrojar una serie de evidencias coherentes sobre que afirmen y sostengan mi negación. Pero está la evidencia de aquella gran masa de historiadores, de cronistas, que me van a afirmar y reafirmar su existencia. ¿Y yo en qué me voy a basar para negar esa existencia? ¿En mis neuronas, en mis ansiedades? No sé. Entonces eso está funcionando ya también como algo legitimador y sancionador de las verdades que se están arrojando en la historia. Es algo parecido a aquellos negacionistas del Holocausto, por ejemplo, que dentro del campo historiográfico pues no hay fundamento ni bases, porque hay una serie de evidencias. Están los campos crematorios, los campos de concentración, donde los osarios y toda la serie de testimonios que ha arrojado un hecho tan contundente como fue lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí están operando ya una serie también de criterios para dilucidar si esto que estoy planteando, esto que estoy afirmando, es verdad o no lo es. Algo similar funciona también con todos aquellos que intentan enmendar la plana a los historiadores. Pienso en autores clásicos que son muy leídos en México, como Francisco Martín Moreno, creo que se llama, ¿no? Que siempre van a contrapelo de lo que se está planteando por los historiadores oficiales, diciendo no, Hidalgo no es el padre de la patria, el padre de la patria es quién sabe qué cura oscuro de algún pueblo michoacán. Bueno, ahí lo que están haciendo es ir nada más haciendo una historia contrafactual, pero están usando y basando sus afirmaciones, no negando la historia, sino afirmándola, diciendo lo contrario, pero afirmando esos métodos, esos criterios, y ahí están las fuentes que los respaldan y las interpretaciones. Nosotros entonces podemos disentir de la interpretación que hacemos sobre el papel de Benito Juárez, por ejemplo, pero no disentiríamos sobre su existencia, y ahí estaría el campo y el juego interpretativo. Fue el intento de entregar concesiones colonizadoras de la Baja California un acto de traición a la patria, o fue solo para afirmar la presencia del Estado-Nación en la Baja California? Bueno, ahí podríamos disentir, pero hay un hecho, una concesión lis que entregó, al menos en el papel, casi toda la entidad de la actual Baja California. Y ahí estaría el campo interpretativo, pero no en la negación de los hechos, porque ahí hay un consenso y hay una serie de testimonios que nosotros estamos validando y a los que les estamos dando fe. Ahora, lo que dice el papel, y ahí está la cuestión, no es y nunca lo será lo que realmente sucedió, como era la pretensión original del fundador de la historiografía moderna, que fue Leopold von Ranke. Ahí estaría el despegue, vamos, de todo esto que se ha dado a lo largo de 2 siglos, distanciarse de esa posición que en su momento fue innovadora, pero que ahora podríamos considerar hasta ingenua, y lo deja muy claro Guillermo Cermeño en algunos de sus textos, que es la vieja pretensión que, por ejemplo, el joven Rousseau, que al joven Rousseau ya le quitaba el tiempo, ¿no? ¿De qué manera encontrar la descripción precisa a través de lo escrito de aquello que consideramos lo real? Excelente, muy bien, muy clarito. Una pregunta final antes de pasar a las preguntas de los asistentes. ¿En qué proyectos estás involucrado ahorita? ¿En qué proyectos de investigación estás involucrado actualmente? Bueno, como todos en el campo institucional, tengo mi proyecto de cuerpo académico, que tiene que ver con representaciones sociohistóricas sobre Tijuana, es decir, y ahí estoy particularmente revisando a los observadores académicos, artistas, un puñado, es decir, muestras,
por ejemplo, estoy revisando algunos autores del COLEF, al mismo COLEF como institución, algunos escritores. Estoy sobre todo particularmente concentrado en la figura de Rubén Vizcaíno, el profesor, que es quizá el intelectual más reconocido en la Baja California, y estoy revisando y sometiendo a crítica las visiones e interpretaciones que ellos hicieron sobre Tijuana y el conjunto de la frontera norte, pero Tijuana como un tropo de esa frontera. Por la libre, y esto ya es más por gusto totalmente personal, estoy haciendo una revisión de las izquierdas, sobre todo en México, y esa transición generacional a partir de la serie de reclamos que hacen las viejas generaciones de izquierdistas a los jóvenes que por su falta de articulación en torno a un horizonte ideológico común y concreto. Es decir, ya no van por la dictadura del proletariado ni por la vanguardia de cierto grupo social, ¿no? Es la multitud, como le llamó Negri. Estoy concentrado en ese tipo de análisis y también sigo extrayendo material que no terminé o agoté en la tesis doctoral sobre la colonia de rusos molocanos, que inscribí en un debate ideológico que tenía que ver con los reclamos nacionalistas que hicieron grupos agraristas al calor o al fragor de la institucionalización de las demandas revolucionarias o esgrimidas durante la Revolución Mexicana. Todo esto, ¿qué se conecta todo esto? Bueno, se conecta a través del análisis de representaciones sociales y de dilemas ideológicos. Por eso, eso me ha llevado también a otra discusión que abordo en estas tres investigaciones que estoy abordando, que tiene que ver con cuestiones de la triada maldita quizá, que sería historia, memoria e identidad. Muy bien. Es lo que articularía estas tres cuestiones de investigación. Excelente, muy interesante. Entonces, pues les propongo que hagan preguntas al doctor Rogelio. No muy crueles, por favor. Bueno, a mí me gustó mucho cómo se hizo la insistencia sobre la modernidad como un paradigma que hace visible a los actores del pasado. De algún modo, quisiera que nos pudiera comentar un poquito acerca de los cuestionamientos a la modernidad que el grupo de estudios postcoloniales y en concreto los que están haciendo trabajos sobre América Latina, ¿qué supuesto hay? ¿No? Pienso sobre todo en la noción de frontera que se comenta. Ajá. Pareciera que hay un universalismo que sustenta la comparación de diferentes experiencias fronterizas, no solo en el septentrión novohispano, sino también que comparan la Argentina con el norte de México o el altiplano mexicano con el Perú. Son trabajos de Florence Malone, Sara Ortelli y Cynthia Radin, que también compara a la Alta Pimería en Sonora, Arizona, con Bolivia. ¿Considera usted que hay un universalismo de fondo en el hecho de pensar que es una misma experiencia humana la que se sitúa entre el norte de México y Argentina o Bolivia? Digamos, ¿qué presupuesto en torno al ser humano hay detrás de los estudios postcoloniales y cómo cuestionan la modernidad? Bien, ajá. ¿Primero las recogemos o...? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, propone Rogelio que hagan varias preguntas y las contesten en grupo. ¿Quién más? Pati. Patricia Vilés, yo quisiera preguntarle al ser humano, no al investigador, que si hay algo que hayas descubierto en todo tu proceso de decisión de dedicarte no solamente a estudiar la historia, sino investigar sobre la historia, que te haya desagradado o que te haya decepcionado en este proceso, ¿no? O sea, que dijeras, híjole, yo pensé que la historia era así, concretamente en algo, alguna anécdota. Y la otra es, pues, tus papás que querían que fueras, porque luego venimos de generaciones en las que los papás dicen que mi hijo o mi hija sea esto, ¿no? Muy sencillas las preguntas, gracias. Bueno. ¿Alguien más?
En cuanto al comentario de Víctor, bueno, yo sí tengo ciertas reservas con los estudios decoloniales, pensando más en América Latina, pero también en los últimos años he vencido ciertas resistencias y he prestado más atención. Yo inicié o me introduje al conocimiento de los estudios subalternos y después postcoloniales a través del texto de Florencia Malon, Campesino y Nación. Después obviamente ya me adentré más en los textos de Santiago, siempre me confundo, ¿Castro Gómez o Gómez Castro? Castro Gómez, ¿no? Y desde luego he leído a Sara Ortelli, a quien conozco, y me parece que ahí opera más un afán comparativo, pero sin ánimo universalizador. Pienso, por ejemplo, que los articula un poco, y no sé si sea de manera consciente, ciertas premisas de la historia global, que más que buscar, y que se inscribe dentro de este auge o surgimiento del multiculturalismo, me parece que busca más ahora, o buscan más diferencias que similitudes, reconociendo las similitudes también como cierto matiz universal dentro del ser humano, que sería quizá un sustrato antropológico. En particular, dentro de los estudios decoloniales o poscoloniales, me gusta mucho por el desafío que lanza justo a las prácticas y discursos modernizantes en América Latina. Me gusta Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, quien se atreve a desafiar los presupuestos que operan detrás de la idea de modernidad. Ella plantea en un diálogo muy enriquecedor que pueden encontrar en YouTube con Sousa dos Santos, le plantea, bueno, ¿y por qué todo el mundo debe abrazar nociones como el desarrollo? Porque cuando alguien te plantea, pone ella de ejemplo una encuesta sobre si los indígenas de cierta sierra quieren una carretera o no. Entonces la forma de plantear la pregunta ya va condicionada, les dicen, ¿quieres desarrollo o no quieres desarrollo? Pues claro que todo el mundo quiere desarrollo, contesta ella. Pero, ¿qué pasa si plantean y dicen, yo no quiero desarrollo? ¿Cómo quedas? ¿Dónde te ubican? Como un sujeto atávico, anquilosado, que necesita ¿qué? Instrucción y detrás del cual opera la ignorancia. ¿Y cuál es o qué es lo que lo va a sacar de ese campo semántico de la ignorancia o de lo atávico? Pues va a ser la ciencia, la educación, la civilización, qué sé yo. Entonces me gusta ese tipo de discursos que arrojan desafíos y que desde luego tiene una larga tradición en Europa. Sousa dos Santos le contesta, bueno, es que también tenemos que darle lugar a una serie de saberes, y dentro de esos saberes, pues los saberes occidentales también han contribuido a apuntalar o ayudar a conquistar más, encumbrarse más dentro de la aspiración de justicia social, que sí puede ser de nivel universal. Por ejemplo, el promover los derechos de la mujer, los derechos de la infancia, ciertas precauciones ecológicas, en fin, ese tipo de cuestionamientos que sí podríamos agradecer y con los que podríamos estar de acuerdo que llevó consigo la modernidad. Ese tipo de estudios poscoloniales a mí me agrada. Me agrada también la propuesta de Deborah Poole, de Vina Das, cuando plantearon a partir de un seminario, me parece que fue en Arizona, sobre los márgenes de los estados nacionales. Ahí convergieron historiadores, antropólogos de prácticamente toda América, argentinos, peruanos, mexicanos, y estaban proponiendo cómo, por ejemplo, para el caso de cómo en los estados nacionales siempre se ha vislumbrado a través de los estudios histórico-antropológicos los márgenes de esos estados nacionales, que ya de sí es un tanto excluyente ese término, que podrían ser las fronteras, las costas, lo que llamaban antes periferias y su relación con los centros, cómo se habían concebido discursivamente esas entidades como sociedades que permanecían prácticamente al margen o sustraídas o de las instituciones oficiales o estatales o sociales también, o que donde esas instituciones se presentaban de manera debilitada, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos lo que buscan es fundamentar cómo también en la construcción de los estados nacionales esas sociedades marginales también han contribuido, al menos representando el otro,
o lo que hay que conquistar, o la tarea por hacer. Entonces ese tipo de estudios postcoloniales me parece que hacen un buen ejercicio comparativo de distintas latitudes, y yo me quedaría con ese tipo de escenarios historiográficos que me parece ayudan a contribuir y arrojar luz sobre unas regiones más vastas, ¿no? Permiten salirse también de la matria, permiten salirse de lo local y conectarlo con lo global de manera eficaz. Eso me queda claro después de haber ido a estudiar el posgrado al Colegio de Michoacán, donde estábamos gente de prácticamente todo el país, y cada uno de los que llegábamos, yo con Baja California, algunos amigos con Tabasco, otros con Michoacán, con Guanajuato, todo el mundo llegaba planteando su problema de investigación como que era un problema que se inscribía en un escenario que era muy diferente al que se dibujaba o perfilaba dentro de la historiografía nacional. Es decir, Yucatán es muy diferente a todo lo que aconteció a nivel nacional, Baja California es muy diferente a todo lo que acontecía a nivel nacional, Tabasco era muy diferente a lo que acontecía a nivel nacional, y todo el mundo terminaba planteando las diferencias, pero sin embargo había algo que sí articulaba todas esas historias y todos esos momentos, y es ahí donde está el dilema, cómo conectar esas diferencias con esas similitudes. Me parece que por ese lado sí los estudios postcoloniales podrían aportar bastante, sobre todo por el desafío que hacen a los discursos hegemonizantes desde el que postulan la modernidad como la panacea de prácticamente todos los males a la fecha, al menos en los 2 últimos siglos. Y lo que sí también me gustaría señalar respecto a los estudios postcoloniales es que no escapan a esa seducción que ejerció la modernidad de buscar lo particular siempre. A la vez que se perseguía algo cosmopolita, algo global, se buscaba una seña particular. Es el caso de los estados nacionales a principios del siglo XX. Todos esos debates que se dieron en Brasil, entre los pensadores brasileños, mexicanos, argentinos, de buscar, sí, inscribir a su propio estado nacional dentro del concierto de las naciones civilizadas, pero a la vez buscando qué definía o cuál era la singularidad de lo mexicano, de lo brasileño, de lo argentino, que en sí ya implicaban una serie de tablas rasas sobre todas esas sociedades que ahora descubrimos o reciente descubrimos, a partir de los años 60 sobre todo, que son multiculturales y son bastante diversas entre sí. Me parece que los estudios postcoloniales también caen dentro de ese discurso al buscar siempre lo propio, lo definitorio de lo latinoamericano, centroamericano, mesoamericano y qué sé yo. Creo que no pueden escapar al buscar siempre estar, y lo he escuchado múltiples veces, buscando lo propio que permita emanciparse del discurso incluido dentro de los cánones científicos, eurocéntrico, falocéntrico, antropocéntrico y qué sé yo. Eso sería mi postura, vamos, ante este tipo de estudios. Y respecto al cuestionamiento a la interrogante de la maestra, pues no creo haber encontrado algún punto de decepción en la historia, porque al contrario, yo creo que quedan muchas cosas todavía por aprender. Es inacabable, pero estimulante siempre. En mi familia, en lo personal, soy de la primera generación que llega a la universidad. Mi padre fue de oficio cartero, ya no es cartero, pero fue cartero en sus primeros años, y él crecí oyéndolo o preparándome, según él, pues eran los 70, los 80, para ser presidente de la República, lo cual yo no estaba ni de acuerdo y nunca quise ni hubiera podido, ¿no? Pero esa era su idea, pues, era esta idea del presidente emperador, ¿no? Cuyos designios son órdenes. Pero no, yo siempre me interesé, como platiqué al inicio, por ciencias sociales, aunque no sabía bien qué era eso ni de qué se trataba. No sé si respondía a las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Manuel. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí con nosotros, con el grupo además que desarrollamos este proyecto. Más que una pregunta, es tu apreciación. Yo participo de un grupo de
historiadores en Argentina. Ellos desarrollan cada 2 años lo que le llaman las jornadas interdepartamentales de escuelas de historia, y son congresos de 2000 y fracción de gente, de historiadores, la gran mayoría. ¿En qué participo? En una mesa que tiene que ver con los medios de comunicación, pero yo no veo, o por lo menos igual me puedo equivocar, que haya una apertura en los congresos de historia aquí hacia otras disciplinas. Estoy poniendo un ejemplo muy pequeño y llevo 8 años participando con ellos, y donde historiadores, gente del campo de la comunicación, sociólogos, lo que hacen es el análisis de la fuente que es la prensa, generalmente, la prensa o las revistas, como un poco con el tema que tú señalabas de las fuentes. Yo no veo esa apertura, igual me puedo equivocar y me corriges, en el campo de la historia. Me parece que está más disciplinarmente acotada. Sí veo en este escenario que te platico, donde además no solamente va a Argentina, argentinos van de otros países, de España, va prácticamente toda América Latina, esa apertura a otras disciplinas que yo no la encuentro aquí. Igual, ojalá me corrijas. Efectivamente hay tendencias, yo diría. Quizá la predominante en el campo historiográfico nacional sería el de cierta monogamia, endogamia, porque hay reticencia a compartir y abrirse con otras disciplinas, al menos las afines. Pero solo, aunque pueda ser una tendencia dominante, no me consta, sí está presente y es visible en congresos, en simposios, pero me parece que no es exclusivo de los historiadores. Así acontece con antropólogos, con sociólogos, geógrafos, y sobre todo existe una particular, qué bueno que lo mencionaste, una particular relación de amor-odio con los periodistas, por ejemplo, ¿no? Que es un viejo dilema planteado que el mismo Braudel atiende. ¿Cuál es la diferencia entre un periodista y un historiador? ¿Hacen lo mismo? Y bueno, quizá la respuesta está en la escala temporal en la que cada uno trabaja. El periodista pues está sujeto generalmente a la inmediatez de la información que está recabando y que está publicando. Y el historiador pues puede darse todavía un mayor tiempo para la reflexión, además de la disciplina que está manejando a partir de sus fuentes, el archivo, por ejemplo, o los archivos de cualquier tipo, la evaluación que hace de los testimonios y los procesos en los cuales se inscribe sus resultados o más bien sus motivaciones de investigación. Yo sí notaría que entre los mismos historiadores puede haber dos grandes vertientes. Por un lado, los que están más cercanos a las ciencias humanas, humanidades, que serían aquellos que hacen estudios que pueden coincidir con tópicos de la antropología, de la sociología cultural, o aquellos que están más inclinados hacia las ciencias sociales, como podrían ser los historiadores econométricos, o que están ligados a la historia económica, a ciertas corrientes geográficas. Yo creo que ahí habría ya una distinción de entrada. Lo que yo considero, en mi caso yo estudié licenciatura, maestría y doctorado en historia, es que un historiador es interdisciplinario por naturaleza, no podría ser de otra forma. No podría ser el historiador, no podría estar sujeto nada más a su disciplina, porque buena parte de los conceptos del arsenal teórico, metodológico que utiliza es tomado prestado o apropiado de otras disciplinas. Si va a hablar de cultura, ¿quién lo ha hecho mejor y arrogantemente como los antropólogos? Si va a hablar de la sociedad, es la sociología, no de las corrientes que quieran. Toma de la economía, toma de la geografía. ¿Y qué aporta el historiador? Pregunto, y me pregunto. Bueno, quizá es la identidad disciplinaria que mejor ha trabajado y se ha ligado con la noción de tiempo. Quizá, lo arrojo como hipótesis, y no solo yo, soy un ventríloco, está hablando con todo lo que he leído, ¿no? Y bueno, a partir de la experiencia propia también. Entonces me parece que el historiador está llamado a abrirse, y esto es un largo debate,
Mencionaba hace ratito, antes de empezar la charla con Víctor Gruel, sobre las ambiciones imperialistas de Fernand Braudel, cuando en el texto de Historia y Ciencias Sociales, compilado a partir de varios artículos, editado por primera vez en los años, creo que fue en 1950, en esa década, donde él veía o vislumbraba que a futuro las ciencias sociales iban a converger en una sola. No iba a haber esas divisiones departamentales como las conocemos actualmente. Pero dentro de esa convergencia, la historia estaba llamada a ser la líder de todas esas ciencias sociales, ¿no? Respondiendo también al imperialismo de los sociólogos, que desde fines del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX estaban planteándose que la historia era prácticamente una herramienta nada más llamada a proveer de datos y de información a los sociólogos, evitarles el trabajo de archivo quizá, lo cual vemos reflejado en los trabajos, aunque ahora está de moda hablar de que incluir a la historia dentro de los análisis de antropología, de geografía, de sociología, casi siempre y que se presume como un diálogo interdisciplinario, casi siempre esa inclusión se reduce a incluir un capítulo de antecedentes previamente al inicio de cada estudio. Lo vemos más claro, y no se vayan a ofender por favor, con los llamados estudios culturales, que se presumen interdisciplinarios y al final terminan utilizando a toda la gama de clásicos de cada disciplina que dicen utilizar. Antropología, Levi-Strauss, Clifford Geertz, la sociología Durkheim, quizá Jeffrey C. Alexander, en algunos casos. En la historia yo no los veo utilizando autores clásicos, salvo remotamente, y hablo por tendencias, desde luego que hay excepciones, remotamente a Fernand Braudel. Por ejemplo, cuando se plantean discusiones como identidad o sobre prácticas culturales o representaciones, no los veo acudiendo más allá de una cita quizá a Roger Chartier, a Dominique Lacapra, o las discusiones sobre memoria, historia, patrimonio, no los veo acudiendo a Koselleck, a François Artaud. Entonces yo creo que es un problema de todos, pero en el que necesariamente tenemos que recalar. Siempre tenemos que acudir a otras disciplinas, nos guste o no nos guste, porque de lo contrario nuestras visiones y perspectivas van a ser más reducidas de lo que ya son. Pero también quiero recoger y retomar una reflexión que hacía una amiga mía, Frida Gorbach. En algún momento, en una mesa que compartíamos, ella planteaba que cómo carajos estamos hablando de interdisciplinariedad cuando no conocemos ni nuestras propias disciplinas, ¿no? Entonces son reflexiones que hay que tener en cuenta al momento, pero sí, coincido, los historiadores somos a veces o tendemos a autoexcluirnos. Muy bien. Víctor. Ahora una pregunta que en lo particular a mí tenía ganas de hacerte desde hace mucho tiempo, y es que tu tesis doctoral es sobre el Valle de Guadalupe. Digo, sí son los rusos, pero también es el espacio físico. Eso me parece muy interesante. ¿Cómo se lidia? Digamos, porque en todo caso el Colegio de Michoacán te permite que uno se especialice en un espacio microhistórico. ¿Cómo lidias tú en lo particular como investigador el cuestionamiento y el desafío a la modernidad con el estudio del Valle de Guadalupe? Porque eso quizás es un aspecto importante de la labor de los historiadores. Nos volvemos especialistas en un espacio físico que la gente por su sentido común desconoce en su vasta historicidad. Entonces a mí me gusta mucho en tu trabajo cómo actualmente hay una tendencia en Baja California a hablar del vino y decir que viene del periodo misional y que se utiliza hasta en las placas de los automóviles y se fomenta a nivel institucional, y tú nos dices, bueno, el vino empezó del siglo XX, ¿no? Entonces eso es interesante. ¿Cómo lidias con el espacio local, como Valle de Guadalupe, con los grandes debates acerca de la modernidad? Bien, justo me parece que en cualquier lugar donde situemos la mirada en torno a paradojas, las que sean, vamos a encontrar fisuras y debilidades de esa modernidad presupuesta o que ya se anticipa, ¿no?
discursivamente. Por ejemplo, el Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe está de moda, podemos decir, desde al menos la década de 1990 y ha sufrido una serie de transformaciones. Ahí operan concepciones, y espero no herir susceptibilidades, en torno a lo que François Artaud ha denunciado, basado otra vez en Koselleck, como la patrimonialización del mundo, el auge de la memoria y del testimonio a partir del giro subjetivo que otra vez privilegió la experiencia como fuente. Entonces en el Valle de Guadalupe encontré la paradoja. Obviamente yo me acerqué al Valle de Guadalupe desde la licenciatura, pensando como se acerca casi todo el mundo, viendo lo exótico, ¿no? Que tiene que ver, desde la primaria leí en el libro de 5º grado, no sé en qué grado lo lleven ahora, un recuento del Porfiriato que decía hubo inmigración extranjera basada en Moisés González Navarro, aunque él dice lo contrario, siempre fue muy ínfima, y al final de la nota decía, hasta rusos hubo en el Valle de Guadalupe. Ya, ahí me sembraron la duda en 5º año, 6º, y a partir de ahí, cuando pude ingresar a historia, pues ya mi motivo principal era hacer una investigación sobre el valle, pero era con fines dentro de este halo de exotismo que cubre todo o muchas de las nociones que tenemos respecto al extranjero. Hay había un recuento en los principios del año 2000, de la década del año 2000, que hablaba de 800 estudios más o menos sobre extranjeros en México, elaborados a lo largo del siglo XX. Pero buena parte de esa bibliografía, que la revisé y la conozco, se acercaba ya sea porque tenían parientes dentro de esas comunidades inmigrantes o porque iban con esa curiosidad que despierta lo otro, lo exótico, la alteridad. Y ya, de ahí me parece que no hablaban más. Otros se centraban en las aportaciones económicas. Pues yo me acerqué con esa curiosidad que despierta el exotismo, como rusos en Baja California, como si fueran extraterrestres, ¿no? Llegué y lo que encontré fueron paradojas, justo dentro del paradigma de la modernidad. Lo que alentó el establecimiento de esos colonos rusos en Baja California, o bueno, en suelo mexicano, fue la noción decimonónica, forjada también o sobre todo llevada a planos exquisitos en términos ideológicos durante el Porfiriato, de cuño liberal desde luego, de que la modernidad iba a llegar de la mano con los inmigrantes extranjeros, colonos extranjeros. Había una serie de categorías y de características que estipulaban qué tipo de extranjeros necesitaba México. Tenían que ser de preferencia mediterráneos, blancos, europeos, familias, libres de vicios, exentos con predisposición al trabajo. Eran los agentes civilizadores. ¿Cuál era la misión? Además de ser sementales también, de propiciar el mestizaje, pues tenían que dar el ejemplo a la buena parte de la oscura masa mexicana, que atávicamente, y esto la antropología jurídica se encargaba de fundamentarlo, lo vemos muy claro en el trabajo de Beatriz Urías Orcasitas, Indígena y Criminal, pues se relacionaba racialmente, parte del fundamento de la eugenesia, que floreció décadas después en el siglo XX, era que había ciertas razas con predisposición, así se hablaba de razas, a ciertos vicios, al ocio, al alcoholismo, a la mentira, qué sé yo, y había ciertas razas que sí eran propicias y adecuadas para el trabajo. Es el caso de los europeos. Pero la paradoja aquí radicaba en que justo los colonos rusos que entraron y que despertaron o alentaron ese ideal, al menos en Baja California, en el plano local, de que iban a ayudar a modernizar el agro baja californiano, pues eran justo familias tradicionales provenientes del Transcáucaso, de las montañas, que venían huyendo justo de la modernización. El primer punto donde ellos se establecieron fue en el área del este de Los Ángeles, que estaba abierta a la urbanización, y al no sentirse, eran una comunidad endogámica también, de un culto religioso muy minoritario en el Transcáucaso mismo, los molocanes, pues justo ellos venían huyendo de esa modernización y aquí se les estaba recibiendo con expectativas de que eran agentes modernizadores. Ahí radicaba la paradoja y me parece que ejemplifica mucho y pone en contradicción ese discurso que alentaba o que alentó durante más de siglo y medio
la colonización de extranjeros en México y en buena parte de América Latina. Y desde luego eso lo tenía que conectar también para no quedarme en el plano micro, porque lo micro solo es una escala, pero que sirve para poder arrojar interpretaciones y conexiones con escalas mayores. En este caso lo conecté con, y de hecho es el título de la tesis, se llama De colonos prósperos a extranjeros reticentes, es decir, traté de ubicar cómo hubo ese cambio de representación de los colonos extranjeros, en este caso rusos, de ser considerados signo o sinónimo de prosperidad a ser vistos como extranjeros reticentes, reacios a la aculturación con el resto de los mexicanos o con el prototipo de la mexicanidad que era el mestizo, por ejemplo. Ahí estaría básicamente el kit de la tesis. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para concluir? Bueno, te agradecemos la participación, Rogelio. Siempre, bueno, es muy interesante conversar. Te agradecemos que nos hayas acompañado en esta sesión de diálogos y, bueno, queremos extenderte una constancia que dice así: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Humanas, extiende la presente constancia al doctor Rogelio Ebert Ruiz Ríos, Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, por su participación en diálogos hoy, que es 21 de octubre del 2015, y firma el director de la Facultad de Ciencias Humanas, el maestro Adolfo Soto Curiel. Muchas gracias y gracias por su asistencia. Gracias a todos.